Vamos a pasar con nuestro invitado del día. Se trata de Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Ministro, bienvenido. Estaba pendiente esta visita para que podamos repasar los proyectos y los objetivos del ministerio para los próximos meses. Un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, lo teníamos pendiente y pudimos concretarlo el día de hoy. Así es, qué bueno que está aquí con nosotros. Ministro, posiblemente, y no posiblemente, el proyecto de más notoriedad de los últimos meses del ministerio ha sido la realización del censo. Y por la naturaleza de ese proceso, bueno, pues muchos dominicanos muy atentos al mismo. Cuéntanos de cuál es el estatus actual de este proceso, que aunque lo lleva la Oficina Nacional de Estadística, es una dependencia del ministerio. Bueno, el proceso de empadronamiento cerró cuando se anunció que iba a cerrar el día 30. Y ya, digamos, la operación masiva ya concluyó hace casi 15 días. Y de ese momento acá se estaba en un proceso de lo que se llama recuperación de cobertura, que lo tienen todos los censos, de ir a donde hay, donde se percibió, donde se detectó que no hubo plena cobertura, pero muy puntualmente para cerrar, digamos, esa brecha. Y ese proceso debe acabar el día de mañana. Hoy estamos a 14, ¿no? Estamos a 14, sí. Mañana el día 15 cierra ese proceso, digamos, todas las operaciones se detienen, exceptuando en los casos en los cuales algún hogar, algún edificio no fue cubierto, entonces ese hogar puede llamar, hay una línea abierta, hay una página web abierta, medios digitales para indicar que no fueron censados, y entonces se hace un operativo especial para esos casos. Pero ya, digamos, las operaciones de terreno se cerraron y consideramos que fue un proceso muy exitoso, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Es la operación logística más grande que realiza un Estado, es más grande y más compleja que la realización de las elecciones. 35.000 personas en el terreno levantando información. Estamos hablando de un cuestionario de 67 preguntas. Entonces, dada esa complejidad, realmente el proceso cerró con mucho éxito. Estamos muy orgullosos de los resultados que sabemos que vamos a obtener. Los primeros datos, estoy preguntando... Sí, los datos, ¿cuándo se darían a conocer los resultados? En el primer trimestre del año, probablemente en marzo, vamos a tener los datos. Sí. Normalmente los datos del censo se dan entre 1 y 2 años después de haber sido cerrado el proceso de empadronamiento. En este caso, porque se utilizaron medios electrónicos, vamos a poder dar los primeros datos en marzo de este año. Los primeros datos agregados, total de la población, total de viviendas, por sexo, por provincia y quizás algunos datos más. Cuando usted dice total de vivienda, ¿no incluye edificaciones que no sean viviendas? No. Okay. Se hablan de edificaciones habitadas y edificaciones no habitadas. Entonces, incluye la... No. Entonces, no. En el caso de las edificaciones no habitadas, no se publica ese dato. Mire, sí. El presidente en su mensaje de Navidad al país dijo que la República Dominicana terminó muy bien. Los datos del Banco Central hablan de que estaríamos en diciembre llegando a 10.000 millones de dólares las remesas que envían los dominicanos al país, a sus familiares, y también de que tendríamos un crecimiento de un 5% para el próximo año. Algunos se preguntan cómo distribuir mejor ese crecimiento económico que llegue a la población. Quizás vamos a hacer un breve repaso de lo que ha pasado en la economía en el año 2022. En el 2022 la economía tuvo un muy buen desempeño macroeconómico. Cuando digo macroeconómico significa de las cifras agregadas. El crecimiento estimado va a ser de 5.3%. Siempre es un crecimiento, la estimación que se hace es un poco conservadora, quizás pudiera ser que sea un poquito más de 5.3%, pero nos sentimos cómodos con la proyección de crecimiento de 5.3% para el cierre del año. Se trata de 0.5 puntos porcentuales por encima de lo que se hizo de la previsión previa. La previsión de agosto marcaba 5%, la previsión de noviembre marcaba 5.3%. Así que vamos a crecer más de lo que teníamos previsto originalmente. La inflación va cayendo, vamos a cerrar con una inflación de 7.1, 7.2%.
cuando el año pasado fue de 9, por encima de 9, y el año que viene, a mediados del año que viene, ya la cifra de la inflación va a estar normalizada, es decir, en los rangos que normalmente se ha comportado en los últimos años y dentro del rango meta del programa monetario del Banco Central. El empleo se ha recuperado, la tasa de desempleo han caído, el sector externo está en un buen momento, las exportaciones están volando, 14.000 millones de dólares vamos a probablemente cerrar este año. Ya las remesas, como tú dijiste, están en un nivel también muy alto, menor que las del año pasado, pero muy por encima de lo que era el volumen de remesas visto antes de la pandemia. Así que hay un cambio estructural ahí. La inversión extranjera directa va a ser de 4.000 millones de dólares o se acercará a los 4.000 millones de dólares, una cifra récord. O sea que tenemos un buen entorno macroeconómico. El año que viene vamos a tener también un buen año macroeconómico, aunque una cifra, la previsión de crecimiento es menor que la de este año. La previsión es de 4.5%. Que sería un buen crecimiento, sobre todo cuando las proyecciones que se están haciendo a nivel internacional Correcto. Es de que el 2023 va a ser un año difícil. Sí, por eso pensamos que es una buena cifra, como coincidimos, es decir, 4.5% en ese contexto va a ser un crecimiento bueno. Normalmente debo decir que las estimaciones son conservadoras, es preferible pecar de conservador que de demasiado optimista. Entonces es posible que al final terminemos creciendo entre 4.5 y 5%, solo que el entorno internacional es suficientemente volátil en este momento y hay un nivel de incertidumbre que no te permite tener mucha precisión. Ahora, voy a lo que tú me estás... ¿Cómo distribuir esta riqueza macroeconómica que llegue vamos a eso. Yo pienso que ese es el tema fundamental. Es decir, nosotros estamos volviendo al buen comportamiento macroeconómico. Estamos volviendo a la normalidad macroeconómica, pero es una normalidad que no nos satisface. No, estamos de acuerdo, porque es una normalidad en la cual el crecimiento no se termina traduciendo en calidad de vida de la gente. Y el desafío de la política pública fundamental es transformar crecimiento en calidad de vida. Y hay dos maneras de lograrlo. Uno es a través del empleo, el mercado de trabajo. Cómo la economía crece generando empleos de más calidad, ¿no? Más estables, menos empleo informal. No es que todos los empleos informales sean de baja calidad y no es que todos los empleos formales sean de buena calidad, pero en promedio el empleo informal es de menor calidad que el empleo formal y por eso es un indicador de calidad del empleo. Necesitamos movernos hacia empleos de más calidad y eso significa, es un desafío grande porque significa que el desarrollo productivo, la expansión de las empresas tiene que darse de tal manera que genere ese tipo de empleos de calidad. Se creen nuevas empresas, que las empresas que son más pequeñas puedan crecer y que la calidad de los empleos que generen por el contenido tecnológico que adopten las empresas sea mayor. Pero también tienes que tener una fuerza de trabajo más calificada que ocupe los puestos de trabajo demandados por empresas que sean más sofisticadas y más desarrolladas. Entonces, es un proceso de largo plazo. Entonces, eso por ese lado. Voy a cerrar con esto. Y luego, más y mejores. La otra vía es más y mejores servicios públicos. Las dos formas en que tú traduces crecimiento en calidad de vida es más y mejores empleos y más y mejores servicios públicos. Salud, educación, seguridad pública. Y ese es el desafío que tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Cómo lograr servicios públicos de más calidad? ¿Cómo llevamos más calidad a la educación? Y por eso trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Educación para movernos en esa dirección. ¿Cómo logramos, por ejemplo, servicios de salud de más calidad? ¿Cómo logramos seguridad pública de más calidad? Ahí viene todo el tema de la reforma de la policía. Esos son los nudos que tenemos encima. El crecimiento económico es innegable, pero como le dice Caminero, ¿cómo se derrama ese crecimiento económico? Yo tengo dos informes. Uno que se llama Informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022 de la CEPAL, Comisión Económica de América Latina y el Caribe, que dice que República Dominicana ocupa el segundo lugar en gasto social más bajo en términos de dólares. Así es. Que invierte el 8.9% y el promedio de América Latina es el 13.7% para el 2021, bajando 3.5%. Ese es uno de la CEPAL. Hay otro que aparece hoy, el que le estoy diciendo es del 6 de diciembre, pero hay otro que aparece hoy que dice que en julio
agosto del 2020, un 11.9% a un 12.4% de hogares monitoreados en República Dominicana afirmaron haber pasado un día entero sin comer en el mes por no tener recursos, proporción que se incrementó a 17.4 en junio del 2021. Entonces, ciertamente tenemos un informe del Banco Central donde nos habla de una macroeconomía muy activa, muy floreciente, pero sin embargo, este informe de la CEPAL nos dice que en el gasto social estamos muy por debajo de América Latina. Es lo que Y en el informe que da el otro informe, que es del Banco Interamericano de Desarrollo, nos dice sencillamente que ha aumentado la cantidad de personas que se acuestan con hambre. Sí, mira, coincidimos, es decir, el desafío es transformar crecimiento en calidad de vida. Pero debo decir algo, recuperar la normalidad macroeconómica con alto crecimiento, baja inflación, generación de empleo, no ha sido tarea fácil, porque ha sido en un contexto tremendamente difícil. Yo no quisiera menospreciar o que el público menospreciara lo que ha implicado proteger a la población de los embates de la inflación internacional y proteger a la población del impacto del COVID-19, recuperar la economía, recuperar los empleos. O sea, ha sido una batalla titánica. Se logró, pero ahora tenemos que movernos más profundamente y es a fortalecer y mejorar los servicios públicos, a generar más y mejor empleo. Ministro, en el caso, pero no hay manera de incrementar ese gasto social y ponerlo quizás a un nivel un poquito más alto con relación a América Latina. Una pieza fundamental de eso es elevar los recursos públicos. Y eso pasa por una discusión fiscal, que no ha sido posible por el contexto en que estamos viviendo, pero que va a ser ineludible. No en el futuro inmediato, pero va a ser ineludible. 2024. En esta sociedad, este país, tenemos que sentarnos a discutir un proceso, tenemos que sentarnos a discutir una nueva fiscalidad en este país, que eleve la capacidad del Estado para proveer servicios públicos y eleve el gasto social. O sea, ¿por qué gastamos el equivalente al 8% en gasto social? Porque nuestra presión tributaria es de 14 o de 15, o sea, es insuficiente. De la segunda presión tributaria más baja de América Latina. Pero sin embargo tenemos, ministro, el caso de las grandes exenciones que tenemos que va de un 3 a un 4%. Esa es parte de la discusión, absolutamente. Tenemos que revisar las exenciones, tenemos que ver cuáles son las exenciones que son productivas, cuáles son las exenciones que son improductivas, tenemos que ver cómo fortalecer la recaudación fiscal, reducir la evasión, reducir la elusión, equilibrar impuestos. Hay impuestos que definitivamente al tú reducirlo vas a generar un dinamismo económico mayor. El 10% en el 2023 a las telecomunicaciones, por ejemplo, un impuesto que fue puesto en el año 2003-2004 como un impuesto de emergencia frente a la crisis macrofinanciera de ese año y se ha quedado como un impuesto, es un impuesto que habría que bajar. Hay que reequilibrar la carga tributaria. Y que se suma el 18 y se suma el 2, uno de las cargas fiscales más altas de la región. Eso habrá que revisar la pregunta. Probablemente si tú moderas o eliminas el impuesto selectivo a las telecomunicaciones, pudiera generar un nivel de dinamismo en el sector que te permitiría recaudar incluso más. Pero esos son los temas que tenemos que discutir. En el caso del ITEVI, por ejemplo, tenemos un incumplimiento tributario de cerca de la mitad. Es decir, ¿por qué tenemos y el propio impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es aún mayor, ¿ya? Entonces, tenemos exenciones, repito, que pueden ser, que probablemente son improductivas. Pero entonces tenemos ya un... Entonces, yo creo que pudiéramos aspirar a elevar la presión tributaria en 3 o 4 puntos porcentuales en una reforma posterior. Digamos, quiero decir que no sería inmediata, sino en la reforma a la que nos tenemos que abocar, debemos de aspirar a un incremento de 3%. ¿Y cuál sería el gasto social incrementaría ideal? No, eso es muy difícil decirlo, pero yo lo que creo, tú no puedes pensar en que vas a elevar la presión tributaria, por ejemplo, del 15 al 20 en una reforma. Tienes que pensar en un proceso de largo plazo, en donde en una reforma tú sientes las bases
para que el incremento de la presión tributaria, digamos que los ingresos tributarios crezcan más velozmente que la economía. Y eso te va a ir elevando la capacidad de financiar servicios Ministro, sociales. pero ¿cómo se puede concebir esta reforma? Porque aquí históricamente este tipo de reformas se han acomodado en seguir cargando el consumo, que desde el punto de vista de los grandes montos son los que permiten recaudar más rápido y más fácil, pero seguimos sin gravar debidamente la riqueza, que Correcto. es una discusión que desde hace tiempo se tiene en el país. Sin embargo, a pesar de que está muy presente en muchos discursos, nunca se ha llegado a la práctica para realmente hacer una transformación en el contexto de un real pacto fiscal que no se nos impone. Hay tres principios que tendría que tener una reforma fiscal en la República Dominicana. Uno, el primer principio es de la suficiencia. Tenemos que recaudar lo suficiente para elevar el gasto social, lo que está diciendo Geraldino, y para elevar la capacidad del Estado en general de proveer servicios fundamentales. Con un 14-15% de presión tributaria no es verdad que vamos a poder dar seguridad pública adecuada. No vamos a poder proteger nuestros parques nacionales, nuestros recursos naturales adecuadamente. No vamos a poder proveer servicios de salud pública de calidad, curativo, preventivo. También no vamos a poder elevar la calidad de la educación lo suficiente. Entonces, suficiencia es un primer principio. El segundo principio es progresividad. Tiene que pagar más quien más puede. O sea, hay que mover el sistema tributario hacia agravar la riqueza. En un país donde hay una enorme desigualdad en la distribución del ingreso, llamo la atención sobre el informe que sacamos recientemente, donde recalculamos la desigualdad en la distribución del ingreso en la República Dominicana y mostramos que es mucho más alta de lo que pensábamos originalmente. Estamos hablando de un coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, que es un coeficiente que va entre 0 y 1. Si fuese 0 es igualdad perfecta. Si fuese 1 es desigualdad perfecta. Es decir, donde una persona tiene todas las riquezas. Ministro, Entonces estábamos en las cifras previas, hablaban de un coeficiente de Gini de 0.45. Y resulta que no, que ahora es 0.65. Wow. Es decir, es Sí, mucho. que subió. Es un 50%, Salto. somos un 50% más desiguales de lo que pensábamos. Y eso significa que tenemos ahí una cantidad de riqueza que probablemente no estamos grabando adecuadamente para financiar al Estado y poder redirigir los recursos en dos sentidos: hacia los más pobres, proveyendo servicios públicos de calidad, y para todo el mundo, porque son servicios generales, pero también invirtiendo para transformar el tejido productivo de este país. Y el tercer elemento de una reforma fiscal tiene que ser la transparencia y la eficiencia, perdón. La eficiencia, es decir, no se trata de una reforma que te mate la economía, sino por el contrario, que genere unas figuras impositivas que te permitan, que te permitan antes que a ralentizar el crecimiento, acelerarlo. Pero y el cuarto principio, he dicho que eran tres, son cuatro, el otro es la transparencia. Sí. Y a eso toca propósito por el que lado usted del habla gasto. de eficiencia, ministro, por ejemplo, tenemos una situación. Si bien es cierto que en República Dominicana se pudiese necesitar una reforma fiscal, hay unas cosas en las que los gobiernos, no todos, no han hecho hincapié, que es en la efectividad, en la recaudación, por ejemplo, de los impuestos que tiene. Caso específico, la gran evasión que hay con el ITEVIS. Mira, el tema de la evasión y la ilusión es un tema que afecta a todos los países en desarrollo. Todos los países en desarrollo tienen el mismo problema que tenemos en la República Dominicana. Y eso es un desafío que tiene que ser enfrentado bajo cualquier contexto, con o sin reforma. Y significa fortalecer la capacidad de la administración tributaria para ir detrás de las personas que, especialmente, que de facto no pagan impuestos, porque logran, o porque no son adecuadamente fiscalizados, o porque encuentran mecanismos para no pagar impuestos. Eso puede implicar la reforma, la transformación del título 1 del Código Tributario para darle más fuerza, más capacidad a la administración tributaria. Pero también pudiera pasar por reformas que hagan atractivo a quienes le adeudan al fisco acercarse al fisco. O sea, es un equilibrio que hay que jugar entre capacidad, digamos, coercitiva del Estado para hacer que las empresas y las personas cumplan con su obligación tributaria, pero por otro lado también la mano blanda que diga, ven, acércate, es mejor. Ministro, Eso podría conllevar a en un momento determinado plantear la posibilidad también de cierta amnistía. Eso es
digamos, eso es específico de los momentos. Hay momentos en los cuales se puede hacer una amnistía y te permite elevar los recursos, pero lo cierto es que no podemos estar tampoco de amnistía en amnistía para... Así ha sido siempre. Sí, así no debemos de movernos en otra dirección. Ministro, usted habló de que la desigualdad aumentó a 0.60. No fue que aumentó, es que es más alta de lo que las cifras tradicionales dicen. Eso quiere decir que usted no estaría de acuerdo con que, como algunos funcionarios del gobierno planteaban a principio de año, que decía, mire, podemos, en una reforma fiscal, podemos reducir del 18% del ITEVI a un 12% y aumentar, ¿verdad?, el abanico de personas o de la cantidad de personas que paguen impuestos y de los productos que paguen impuestos. Mira, a medida que tú ensanchas la base tributaria, e incorporas bienes y servicios que no están grabados en este momento, puedes darte, por decirlo así, puedes darte el lujo de bajar las tasas. Pero eso... ¿Usted está de acuerdo con eso? Eso es una posibilidad. Lo planteaba en el caso del impuesto selectivo al consumo. No digo que eso sea lo que tenga que hacerse necesariamente. Es ineludible que tenemos que ensanchar la base tributaria, pero hay que tener cuidado. Tiene que tener un límite. La canasta básica alimentaria probablemente tiene que estar, y los medicamentos probablemente tienen que estar fuera de una expansión, digamos, fuera del universo de nuevos bienes que se han incorporado a la canasta imponible. Es que no queda mucho más de ahí que generen los volúmenes que permitan... Hay espacio. ¿Cuáles espacios, por ejemplo, estaría para yo no voy a discutir temas, digamos, específicos, no tengo el dato así de decirte, mira, es tal producto. Nosotros hemos hecho ejercicios en el pasado, no lo tengo fresco en la cabeza, pero hemos hecho ejercicios en el pasado donde sí hay espacio para elevar el número de productos que hoy están exentos. Sin tocar los productos de la canasta básica. Sin tocar los productos de la canasta básica. Pero obviamente tú tienes un punto, es decir, ¿dónde está la mayor recaudación? En los productos básicos. Tú pudieras pensar, por ejemplo, en tasas más bajas para algunos de esos productos básicos. Tasas pequeñas, bajas, que como los volúmenes que se comercian son tan grandes, te genera recaudación y se ha hecho en el pasado, no con esos productos, cuando el TITEVI fue diferenciado y fue moviéndose escalonadamente hasta la tasa del 18%. Ministro, y en el contexto de la ley de extinción de dominios, que fue aprobada más temprano en este año, se introdujo una discusión con el tema de la elusión fiscal. Y la realidad de que muchos de los sectores de mayores ingresos del país cuentan con estructuras fiscales en las cuales terminan siendo grabados muy por debajo de los que sirvieran por el uso de paraísos fiscales en muchos casos. ¿Esto cómo se pudiera abordar desde el contexto de una reforma fiscal? Es parte de fortalecer la administración tributaria y la capacidad de fiscalización de la administración tributaria. Claramente respetando procedimientos y respetando las leyes, pero la administración tributaria tiene que tener la capacidad de ir detrás de esas rentas altas. En el caso de que haya elusión y hay una obligación tributaria que cumplir, ¿no? Entonces, la respuesta es esa. Necesitamos una administración tributaria mucho más fuerte. La hemos venido construyendo a lo largo de los años. O sea, la administración tributaria de hoy es mucho más capaz y mucho más fuerte que lo que teníamos hace 10, 15 años, sin duda. Pero hay que seguir, eso es un esfuerzo continuo. ¿Se ha reducido la pobreza en estos últimos 2 años? La hemos contenido, no reducido, la hemos contenido. Con la COVID aumentó poco, pero aumentó. Pero ahora está estable, ha estado estable. 2021, las cifras que tenemos de 2022, que tiene que cerrar el año, pero por donde vamos, apuntamos a una pequeña reducción, pero todavía no tenemos las cifras oficiales. Pero lo que ha pasado con la recuperación económica y la recuperación del empleo, por una parte, y por otra parte las transferencias monetarias han logrado que la tasa de pobreza monetaria no haya aumentado. Aumentó en 2020, aumentó como en 2 o 3 puntos porcentuales debido a la pandemia, se mantuvo estable y ahora vamos en una senda de declive gradual. A pesar de la inflación alta y de lo que pasamos con el tema de empleo a raíz del COVID. Y realmente en los últimos años, si el gobierno no aplica políticas para que se incremente los empleos, los empresarios que reciben muchísima facilidad no crean
no crean esos empleos. Ahí hay un espacio para fortalecer que los esquemas de exenciones fiscales tengan resultados socialmente deseables y económicamente deseables. Por ejemplo, tú puedes sujetar las exenciones a los empleos que crees o a la inversión que hagas. En este momento no tenemos ese tipo de mecanismos. Lo que hay son exenciones de que si te acoges a tal régimen o a tal otro régimen, estás plenamente exento. Pudiéramos pensar en diseñar exenciones mucho más inteligentes para que genere los efectos que A deseados. 7 meses de la aplicación de frizar el precio de los combustibles, ¿cuál es la cifra hasta este momento que se ha subsidiado? El esfuerzo fiscal ha sido enorme para contener la inflación, especialmente de combustibles, pero también de alimentos y de fertilizantes directamente. ¿No tiene la cifra hasta ahora? Sí, hasta noviembre, hasta inicios de noviembre, eran 55.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 55.000 millones de pesos. Y apuntaba que hacia final de año nos iba a costar los subsidios el equivalente al 0.9% del PIB, o sea, casi un punto porcentual del PIB, en subsidios para evitar los peores efectos de la inflación. Probablemente sea un poco menor, como los precios del petróleo han bajado. ¿Y cuándo terminará esos subsidios? Porque parece que se va a mantener frisado hasta terminar el año y principios del que probablemente se van a mantener los subsidios mientras el precio del petróleo continúe alto, ha bajado, pero dependerá de cómo se comporte. Si continúa bajando y la bajada en los precios del petróleo son buenas noticias fiscales, pero también son malas noticias en términos del entorno internacional porque estaría indicando que la recesión se va a consolidar y eso va a puede implicar menor venta de exportaciones. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir con algún tipo de esquema de subsidio para el año que viene. Eso no está decidido, pero probablemente vamos a tener que extender algunos de estos subsidios. A propósito de que en los últimos 9 meses el Banco Central subió la tasa monetaria, entre los 9 meses por todo, hizo como 4 puntos más o menos. Dice el Premio Nobel de Economía, José Stiglitz, que los bancos centrales se han encaminado a provocar una recesión o a empeorarla en el sector con el aumento de la tasa de intereses para supuestamente controlar la inflación. Dice él, supuestamente controlar la inflación. En el caso particular de República Dominicana, ¿cómo usted ha visto la situación? Yo creo que la política monetaria hizo el trabajo que tenía que hacer. Yo entiendo la crítica del profesor Stiglitz y comparto la preocupación de que la fuente de la inflación a nivel internacional, originada desde los países ricos, o digamos fuera del ámbito de un país importador de petróleo como la República Dominicana, efectivamente no está en la parte monetaria. Pero el instrumento que ellos han elegido es subir las tasas de interés, enfriar la economía, bajar la demanda para que la inflación ceda. Cuando el origen realmente de la inflación ha sido por el lado de la oferta, es decir, falta, insuficiencia de hidrocarburos, insuficiencia de alimentos. Yo entiendo esa preocupación. Ahora, desde el punto de vista de un país como la República Dominicana, la política monetaria no tenía más otra opción que ajustar los tipos de interés y contraer la oferta monetaria. Pero tomando en cuenta la reducción que usted mismo señaló, ¿pudiera esto cambiar en los próximos meses? Las proyecciones que nosotros hicimos consideran el efecto de tasas de interés más elevadas. Lo que estamos viendo es que la economía dominicana está resistiendo sigue creciendo a pesar de tener tasas de interés mucho más elevadas. Y lo que prevemos que va a seguir creciendo a pesar de tener tasas de interés mayores. Yo no creo que vamos a ver en el futuro mayores aumentos en la tasa de interés, a menos que suceda algo imprevisto. En 8.5. Sí. 8.5, ¿verdad? 8.5. Y lo que yo prevería es incluso disminuciones cuando la inflación ya llegue al nivel objetivo. Pero debo decir algo. En el caso de la República Dominicana, un objetivo importante de la política monetaria, aunque no es explícito, es que las tasas de interés entre el país y el resto del mundo, especialmente Estados Unidos, no se desalineen. Es decir, el Banco Central lo que está haciendo es persiguiendo la tasa de interés del resto del mundo. Bueno, porque ellos la han estado subiendo. Si la suben en el resto del mundo, tú tienes que subirla, porque si no la subes, sale capital y
entonces hay una presión sobre el tipo de cambio Ministro. y sube la inflación. A ver. Entonces es inevitable que el Banco Central adoptara esa postura. No quisiera, ministro, que cerremos la entrevista sin que toquemos el tema de la frontera, que por muchos motivos de actualidad es importante, pero también es importante desde el punto de vista de los temas de planificación que tiene el Ministerio en torno a la frontera. Cuéntenos un poco de su perspectiva de lo que está pasando con la presión migratoria que tenemos allí y las medidas que se pueden tomar para evitar que la frontera siga siendo una puerta de vaivén. Yo me voy a referir al ámbito que nos compete como Ministerio de Economía, y es la apuesta fuerte por el desarrollo de las provincias fronterizas, del gobierno y del Ministerio de Economía como ente articulador, facilitador de la planificación y articulación y articulador. La frontera está transformándose y se va a acelerar esa transformación en los años por venir. Hay 3 tractores que van a transformar la frontera. Uno es Pedernales, el otro es Plan San Juan, que impacta Elías Piña, y el otro es Manzanillo. Y todo lo que tiene Montecristi y todo lo que tiene que ver con esa área. Lo que vamos a ver en el caso de la línea noroeste, de la provincia del Cibao Noroeste, es una transformación significativa porque se va a desarrollar un hub logístico importante y estamos apostando también por una expansión del parque industrial en Dajabón, Montecristi, para generar empleo, además de las iniciativas energéticas, que si bien no generan empleo, porque bueno, es intensivo en capital, una actividad intensiva de capital, pues va a convertir de todas maneras a esa zona en un polo de desarrollo logístico, manufacturero y también agrícola. Vas a tener una salida directa al comercio internacional a un costo mucho más reducido. Plan San Juan está apostando por una transformación de la agricultura y de la actividad económica en sentido general en Elías Piña y en San Juan. Eso va a transformar el tejido productivo allí. Y en el caso de Pedernales, de la iniciativa de promoción de la actividad turística allí, no es un modelo como tradicional de paquete de todo incluido y enclave turístico, sino que es un desarrollo turístico para toda la región de Enriquillo. Se está diseñado, está pensado para que toda la región de Enriquillo se articule a ese desarrollo turístico y que la actividad económica no se limite a los hoteles que allí se van a ver. Además, ahí va a ser un turismo ecológico, es decir, va a tener un componente de sostenibilidad muy importante, donde los turistas van a poder visitar los parques nacionales y eso va a generar recursos para fortalecer la vigilancia, fortalecer la sostenibilidad. Que esa zona tiene casi un 60% de biodiversidad. Entonces tú vas a tener un turismo distinto, totalmente distinto en Pedernales. Precisamente el 60% de la provincia de Pedernales es parque nacional o algún tipo de categoría de zona protegida. Lo que vamos a hacer es aprovechar eso para generar dinamismo económico. Pero repito, no solo en Pedernales. Estamos hablando de Bauruco, Independencia y Barahona. Entonces tú tienes 3 tractores que van a transformar completamente la frontera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señores, despedimos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa Contreras. Gracias por haber estado con nosotros, ministro.